Muy buen día. Hoy compartimos con Brigitte Champetier de Ribes. Aquí sí, ya estamos saludando y vamos a ver cómo la tecnología hoy se porta con nosotros. Un momento de mucha emoción para mí. Ahí acabo de ver que Brigitte me acaba de enviar. Hola. Buena tarde, buen día, estés donde estés, seas quien seas. Bueno, pues vamos a tomarnos esto como los seres tecnológicos nos tengan hoy deparado el momento. ¡Ay! Aquí estoy, pero creo que me puedo quitar esto que hace calor ya, que antes hacía frío. Buenas tardes, José Antonio. Ay, qué alegría verte. Qué alegría. Gracias por tu invitación. Y saludo a todos tus oyentes. Me permito sentir la emoción del momento, Brigitte. He visto muchas entrevistas tuyas. Sí. Agradezco mucho a todos aquellos compañeros y compañeras que generaron esas entrevistas en las cuales aprendí mucho y hoy tengo el regalo de la vida de poder compartir esto aquí contigo. Te lo agradezco mucho. Sí, es un modo muy bonito gracias a la tecnología que nos permite, comunicar la evolución que vamos teniendo, porque día a día vamos evolucionando y poder compartirlo con lo que están un poco en la misma sintonía, que quieren vibrar, saber algo más, abrirse, pues es muy bonito poder charlar. Así. Eso es, pues nos vamos a abrir a la charla que nos deparó hoy y cuando estaba aquí en un momento he hecho muchos directos yo solo y con poquitas personas y ahora ya han entrado pues todas esas personas que te siguen y hablarles de quién es Brigitte, a mí me apetece más hablarle a esos seguidores míos que pueden ver más tarde este vídeo, una hermana, un compañero de colegio, un compañero de trabajo que no sabe mucho de lo que van las constelaciones, pero yo hoy me atrevo a compartir con mucha naturalidad lo que hago. Y entonces quería hablarles un poco a ellos de quién es Brigitte para mí, cómo la conocí y cómo ha marcado tanto, ¿no?, en mi vida, ¿no? Conocí a Brigitte en un recurso gratuito. También cuando me formaba en terapia transpersonal, mi terapeuta, sin yo saberlo, ya era de la escuela de Brigitte, me enteré más tarde, ¿no? Y gracias, Silvia, por todo aquello. Sí. Y un buen día, Silvia, sí. chequeando, descubrí algo que me impactó. Era como una especie de poema. Y yo me empecé a leerlo y era el himno a la vida. Y desde hace 6 años, bueno, de bien pequeño, pues tenía la costumbre de rezar el Padre Nuestro, pero desde hace 6 años formó parte de un mantra para mí, mañana y noche, ese himno a la vida que representa tanto y que te agradezco, Brigitte, que lo hayas incluido para que podamos recoger, digamos, eso que tiene tanto impacto. Un poco lo esencial de la vida, ¿verdad? Sí, y así es. Lo esencial en general es poesía, es bello.
y es verdad que nos conecta a la dimensión más profunda y más hermosa de la vida. Sí, gracias, José Antonio. Pues así quería agradecértelo. A mí es una mujer referente a la que admiro por su ser, por su sencillez, su humildad y sobre todo su capacidad de entrega, de servicio, que ha motivado a mí mucho crecimiento y responsabilidad adulta, mucha sanación no a mí, sino a mi sistema, y todo lo que hoy puedo ofrecer como acompañante, terapeuta, constelador y aspirante a formador, también es gracias a Brigitte y así te lo agradezco. Y a ti. Y felicidades, ¿eh? Felicidades por tu camino, por tu camino. Yo solo transmito. Y lo que estás haciendo tú ahora, también transmites, ¿no? Y lo que hay detrás de mí o atrás de mí es lo Bueno, para todos aquellos que queráis profundizar sobre esto, la mejor manera de conocer un poco más de Brigitte ya no es ella con su recorrido, con su bagaje, con su experiencia, sino es el legado. Y no hay mejor manera que entrar en inconfa.com y ahí os encontráis todo tipo de recursos gratuitos, encuentros que Brigitte hace cada martes, bueno, cuando no está viajando, porque viaja mucho, y ahí tenéis la mejor manera de profundizar y tomar lo que queráis tomar. Vale. Espera, están diciendo que no se escucha cuando yo hablo. A ver. Yo te Ahora, escucho perfectamente. ya, pero la gente dice que no me escuchan. Ahora Ah, sí, sí. ahora sí. Espera, a ver si me acerco más, pero no sé. Ahora Yo sí, te, ahora yo te sí. escucho Ahora, perfectamente, Brigitte. vale, ahora escriben algunos que no, otros que sí. Bueno, pues vale, Sí, vamos allá. muy bien. Pues mira, para todos en la parte de arriba tenéis un desplegable donde podéis desplegar para seguir a Brigitte y en la parte de abajo hay un pequeño triangulito para poder compartir a quien sintáis que le puede ser útil esta charla de reconciliación entre hombre y mujer, ¿no? Y va a quedar grabada también y aquel que no la puede estar ahora viendo, pues más tarde pues estará accesible para ellos. Bueno, Brigitte, vamos con el tema que hemos elegido para hoy, reconciliación hombre y mujer, y un hombre y una mujer también estamos aquí, ¿no? No sé exactamente. Qué bello, sí. Hace un año creaste en Inconfa un proyecto, ¿no? Más o menos donde a nivel presencial los compañeros Nieves y Enrique empezaron a hacer talleres presenciales, ¿no? Y ahora se está empezando con el online. ¿Cuáles han sido en su momento y continúan siendo esas razones principales que motivaron la creación de este proyecto de reconciliación entre hombres y mujeres? Pues quizás la mayor dificultad actual social es que las mujeres respetemos a los hombres y que los hombres confíen en su relación con las mujeres. Entonces es un tema que ha existido desde siempre, pero que hoy está exacerbado en el sentido en el que es normal vivir en polaridad, ¿eh? Quiere decir, una opinión contra otra. Pero hoy vemos que nuestro inconsciente colectivo en todo Occidente está generando algo, una división que yo diría bastante perversa y peligrosa para el futuro. Perversa eso de negar la realidad, yo soy lo que quiero ser, y entonces si yo digo que eso, que el color verde no me gusta, eso lo rojo, yo decido que todo está rojo, eh, poder elegir qué soy, soy un hombre o una mujer, es una falta de respeto a la vida, a la naturaleza y a la dificultad que han tenido desde el principio de la vida las personas que tenían verdaderas dificultades en reconocerse, ¿no? Como hombre, como mujer, o ser reconocido por el otro.
Entonces es una actitud que niega la dificultad para ser verdadero hombre o mujer o para ser uno mismo y todos los sufrimientos que han existido antes y que siguen existiendo hoy relativo precisamente a qué soy y qué es el otro y el otro es diferente de mí y que es tan difícil estar con alguien diferente de mí. Peligroso porque despreciar lo masculino, lo sabemos por la experiencia de las constelaciones, lo sabemos también gracias al freudismo, o sea, al psicoanálisis, negar la realidad, negar el principio de realidad y negar lo masculino, que es unido, es la predisposición a la psicosis. Y es disponer, lo estamos viendo, nuestros adolescentes que están en un momento en que ¿qué soy? Una angustia de poder saber qué soy, y eso por simplemente la etapa tan difícil que tienen que pasar. Les impedimos tener los recursos para poder pasar, como todos hemos pasado la adolescencia. Se les impide tener esos recursos y se les proyecta en vías psicóticas. Entonces, bien, pues por eso realmente es un imperativo hoy reconciliar en nosotros hombre con mujer, masculino con femenino, femenino con masculino, porque con también toda la experiencia que tenemos y por lo cuántico que cada día se sabe, todo lo que uno hace resuena sobre todos los demás. Con lo cual, buscar en nosotros la reconciliación profunda, real, de lo masculino y lo femenino, que no es cosa fácil, permite que otros muchos estén en ese mismo camino, pensando los desórdenes y reacciones arcaicas y ciegas que transmiten ahora los inconscientes colectivos. Así que me parece una tarea de hoy, urgente, urgentísima, la reconciliación entre hombre y mujer. Quería preguntarte, Brigitte, bueno, porque hablamos de proyecto sistémico, pero para muchos, quizás que estén escuchando esto, sería importante darle un poco más lo que es lo sistémico, en qué consiste, en qué nos ayuda. Ya. Nuestra vida es sistémica. O nuestra vida también es cuántica. Quiere decir que aunque no sepamos, lo principal es vivirla. Y si nos podemos acercar a algo que nos dé pistas, pues lo vamos a agradecer y crecer en profundidad y en felicidad mucho más. Entonces, sistémico es que no estoy sola, nunca. Estamos todos siempre en relación, interrelación entre todos y especialmente con el grupo familiar más cercano que tenemos, con el que hemos creado de adultos. Las relaciones cercanas, los amigos, luego más allá los hermanos, los padres y el resto de la familia. Y lo sabemos ya, todo nuestro ADN transmite todo lo que vivieron nuestros ancestros y estamos totalmente unidos a esas vivencias. Y lo curioso, lo interesante es saber que el sistema familiar al que pertenecemos está al servicio del destino colectivo y que cada miembro tiene una misión al servicio del destino colectivo y que el sistema familiar empuja a cada uno hacia esa misión
hacia su servicio al destino colectivo. Bueno, poco a poco vamos descubriendo esa dimensión sistémica que no vivimos por nosotros solos, aunque estemos solos, ¿no? Estamos continuamente, o sea, todo lo que vivimos está siempre en relación. Y reciben de nosotros lo mismo que continuamente recibimos de todos, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, lo que ofrecemos hoy, cada uno es lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros vemos que está en algo difícil, pero muy humilde. El respeto a todos por igual, ¿verdad? El respeto a todos por igual. Y lo más difícil es respetar a quien es diferente de mí. Pues teníamos con el proyecto sistémico y ahora ya has hablado un poco de ello. Conocemos un poco el perdón desde la mirada sistémica y desde esas fuerzas del amor que son las que dan la esencia a las constelaciones familiares. Me gustaría que explicaras realmente qué es la reconciliación. Vale. Entonces, quizá vamos a empezar con lo que sugieres. Si yo hago daño a alguien, me doy cuenta y le pido su perdón, me transformo interiormente, pero me digo no, porque me hago más pequeño que esa otra persona a la que doy todo el poder. Por favor, elimina lo que he hecho. Bien. Al contrario, y me han dado daño. Perdonar no resuelve, en el sentido de no me hace amar al otro como otro yo. Claro, depende un poco de las culturas, pero en nuestra cultura occidental el perdón no es algo que nos ayude. Lo que sí nos ayuda es si ha habido un daño, que haya hecho daño, pueda decir, ahora me doy cuenta, asumo, no quiero que se borre. A ver, borrarse es ridículo, es infantil, no se puede borrar la realidad. Entonces, asumo lo que pasó, asumo mi responsabilidad, asumo las consecuencias y decido reparar. A partir del momento es cuando de alguien que ha hecho daño me transformo en alguien creador al servicio de toda la sociedad. Y el que es víctima va a tener un proceso muy interesante de mucha honestidad y humildad. Porque en general, cuando nos han hecho daño, pues yo estoy en mi derecho de vengarme. Es natural que yo le desprecie. Vale. Y lo que vemos es que ser víctima de otro, otra, no dura más que 6 o 7 segundos, porque hormonalmente tengo un impulso de venganza que me da la fuerza de impedir que me agredan más. Y si soy honesta y puedo decir, yo le quiero pegar, le quiero destrozar, estoy muy enfadada con él, me descubro tan perpetradora como la persona de enfrente. Y es cuando puedo reconciliarme con esa otra persona. Porque perdonarse a nivel profundo en otras culturas es que la víctima pueda ver al perpetrador como otro yo, como ella. Verse igual, verse los dos como dos seres humanos iguales. Entonces, eso es el fondo, ¿no? Cuando hablamos de reconciliación.
Pero hoy simplemente sin que un hombre me haya hecho daño a mi mujer, llevo una memoria de, a ver, hoy las mujeres estamos como en la venganza de los siglos en que la mujer vivió bajo la dominación del varón. Vamos a ver, las cosas eran totalmente diferentes de hoy. Entonces, no estamos interpretando lo que pasó antes con la visión de hoy. Gracias a las constelaciones se puede representar el hombre y la mujer en el siglo X en tal país, el hombre y la mujer en el siglo XV en tal país, y ver cómo las cosas estaban hechas. Entonces podemos ver que hace pocos tiempos, pocos siglos, la vida era durísima para todos, para hombres como para mujeres, durísima. Vale, bien. Y que en general hombre y mujer formaban equipo. Por las culturas, por las religiones y por la diferencia física que había entre los dos, se repartían las tareas en función de su físico, de lo más lógico y de lo primero que sirve para supervivencia. Y que en general formaban equipo. Eso es muy importante para pensar que el daño del hombre a la mujer no ha sido generalizado. Dependía de culturas, pero no ha sido algo generalizado. ¿Vale? Entonces, sí, también había una... Bueno, para simplificar, en unas cuantas situaciones el hombre estaba por encima de la mujer. Y hay religiones en que el hombre hoy en día todavía se le da el derecho, el permiso de que la mujer solo haga lo que él diga. También el hombre tiene derecho de pegar a la mujer si no se somete a la voluntad del hombre. Bien. En nuestra cultura europeo, todo no lo vamos a encontrar. Pero sí vamos a encontrar, no sé, muchos hombres, en unos cuantos hombres, antes, un sentimiento de superioridad con respecto a la mujer. Porque políticamente, socialmente, todo se organizó desde el poder del hombre sobre la mujer. Vale. Y entonces que poco a poco se pudo abandonar esa relación de equipo entre los dos. Pero si si nos documentamos un poco, vemos que la vida está hecha de muchas facetas. Y en unas cuantas facetas, hombre y mujer seguían trabajando o viviendo en equipo, pero que había esferas de la vida que había una ruptura. ¿No? Y el hombre mandaba y la mujer se tenía que someter. Vale. Entonces, ahí es donde se puede observar la evolución desde el siglo XVII, no, más tarde, XVIII, XIX, que esa sumisión de la mujer, que ya había un mayor progreso económico, o sea, la vida era un poco más fácil que antes, la mujer empezaba a despuntar y a poder tener un poco de libertad. Y estaba educada a no decir lo que pensaba, a someterse, a no atreverse, porque eso es algo de hoy, a hablar de igual a igual con el otro, menos en las tareas donde tenían
los roles repartidos. Y entonces eso ha hecho que la mujer haya acumulado una reacción a su rabia contenida durante varios siglos. ¿Y cómo expresaba esa rabia contenida? Con el desprecio. El desprecio es la gran arma de la mujer. El hombre tiene más músculos que la mujer y él, su autoridad la manifiesta con sus músculos, pegando. Entonces, ese desprecio se ha ido acumulando. Pero, cuidado, es difícil. Hoy se ha generalizado que todos los hombres, todas las mujeres. No, no fue así. No fue así. Pero, bien, ya sabemos que los excluidos son los que... Los excluidos de antes son los que gobiernan los vivos de hoy. Entonces, en las familias en que hubo una o dos, tres mujeres que reprimieron su ira, un diente va a expresar esa ira. Y lo que más transmitieron no era tanto, sí, la ira reprimida, sino el desprecio. El aprender a manipular a un hombre y el desprecio. ¿Vale? Bien. Entonces, cada país tiene su historia. Y la historia es muy importante porque yo pude ver cómo en España la relación hombre-mujer cambió después de la guerra civil. A partir de la guerra civil, después de la guerra civil, las mujeres empezaron a manifestar con toda claridad, sin ocultar su desprecio a los hombres. Y eso era muy específico de España, porque yo cuando vine de Francia nunca había vivido esa actitud de muchas mujeres españolas intelectuales que decían, pues claro, los hombres son, o nosotras las mujeres somos mucho más inteligentes. Y lo decían con una naturalidad que me sorprendió enormemente y que solamente pudo entender con la historia. Y que cada país tiene una historia de esa relación entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, hoy vemos que ese desprecio de la mujer al hombre se ha generalizado y nos está haciendo mucho daño. Luego, Hellinger decía que no nos damos cuenta, pero las mujeres hemos tomado el poder desde hace mucho. Entonces, en esto las mujeres decían, no, no es verdad, los gobiernos están dirigidos por hombres y tal. Pero él decía, mirad, un detalle. En la vida cotidiana pero, y social, ¿quién manda? Entonces, un solo detalle era, cuando una mujer va a abortar, avisa al hombre que con quien tuvo la relación sexual de que iba a abortar. El 90% de los casos no. Quiere decir que los hombres no forman parte de la ecuación de decisión de la mujer. No. Yo. Y elimino a los hombres de lo que es mi vida porque es solo mi vida. Y eso es falso. O sea, es lo que nos decía Hellinger. Eso no es real. No es real. Pero eso es un ejemplo muy sencillo de cómo las mujeres ya hace mucho que habían tomado el poder en la vida real, no en la vida aparente.
Y a ver, mira, preguntaron una vez a qué se debe el heteropatriarcado, en su opinión, y él contestó, pues el miedo de los hombres a sus madres y su necesidad de defenderse de sus madres. Es una respuesta muy profunda, ¿eh? Hoy no es el lugar, pero... Y entonces lo que podemos observar, no en todos los lugares, pero en muchos, que en la vida privada, en la casa, cuando cerramos la puerta de casa, ¿dónde está el poder? En la mujer, en la madre. Entonces, ¿qué hacen los hombres? Pues organizar un poder fuera de la casa. Y hay así el ámbito del poder de la mujer y compensado por el poder del hombre. Así, bien. Entonces, a otro nivel ya, a un nivel más profundo. Sabemos que estamos hechos de masculino y femenino. Estamos hechos del padre y de la madre. Eso, aunque no nos guste, no lo podemos negar. La mitad de nuestros cromosomas del padre, la otra de la madre. Quiere decir que todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Entonces hay un primer gran trabajo que es acoger a mis dos partes, asumir mi parte masculina y mi parte femenina. Y eso es un trabajo que hacemos de vez en cuando, ¿verdad? En nuestros talleres. Y la gran sorpresa es que en general uno no se da cuenta, pero ha tomado con mucha más facilidad su faceta del otro sexo que la suya propia. Que una mujer asuma su feminidad, wow, eso significa que ha hecho mucho camino. Que un hombre asuma su masculinidad, eso significa que ha hecho un gran camino. Que es mucho más fácil tomar la otra parte de nosotros que la nuestra verdadera. Eso es algo muy interesante, muy bonito. Y entonces eso nos induce a respetar lo masculino y lo femenino fuera de nosotros, ¿no? Pero bueno, hay más. Te dejo hablar un poquito, que hablo mucho. ¿No? Me has contestado como 3 o 4 preguntas que ya tenía, que ya están casi contestadas. No, que va. Bueno. Es como desmontar un poco el guión. Y a mí me encanta fluir, pero también es cierto que muchos de los que estamos aquí escuchando saben que nos has preparado para tener nuestros guiones en las formaciones y Sí. a veces pues esa estructura me estaba dando como diciendo, estaba como integrando las preguntas que ibas contestando, porque en el libro de los desafíos de la vida actual, que escribiste más o menos hace 5 años, hablabas ampliamente de la violencia entre hombres y mujeres, ¿no? Yeah. Han pasado 5 años y sigue siendo un gran desafío, ¿no? Como ya muchas de esas causas orígenes que han gestado que sigamos enfrentados ya has ido contestando, yo quería hablar que en esta historia, en cada historia de cada uno, estamos llenos de la memoria de muchos hombres y muchas mujeres que crearon el camino hacia nuestra existencia, ¿no? Quería detenerme en 2 hombres y 2 mujeres muy especiales, esenciales para nosotros, que son nuestros abuelos. Y que nos hablarás de lo importante que son los abuelos para cada uno de nosotros. ¿Hayamos conocido o no los hayamos conocido? Claro. Sí. Mira, nuestros padres están hechos de sus padres. Cuando tenemos conciencia, ¿no?, de que somos nuestros padres, es que somos nuestros abuelos y todos los anteriores. Pero cuando pensamos en nuestros padres y sus padres, las cosas cambian. Nos hacemos como muy compasivos con nuestros padres. Y de golpe pensamos, su padre y su madre también tuvieron padres. Y me da una compasión por cada uno,
los padres y sus padres con pasión. Es una vida que se transmite de generación en generación. Cada uno ha recibido sus pautas y hemos podido ver cómo, pues, el abuelo, la abuela, sí, ya sabemos qué pautas tan especiales o duras o raras recibió y las transformó. Y a través de nuestro padre y nuestra madre nos habla, eh, nos tiende las manos. Bueno, nos tiende las manos para ir más adelante, más hacia la vida. Porque hay algo que es curioso, es que, bueno, hemos sido criados en general, no siempre, por nuestros padres, son las personas que más cerca de nosotros han estado, no siempre. Pero lo que más vamos a vivir son las emociones, los bloqueos, los dones de nuestros abuelos. ¿Por qué? No lo sé. De nuestros padres recibimos ya mucho. Estamos como llenos de la cercanía de nuestros padres. Pero lo que más va a influenciar nuestras decisiones sobre la vida, a menudo, son vínculos inconscientes con los abuelos. Muy a menudo. Un vínculo trágico, por ejemplo. Eso Bechtler lo descubrió cuando en Alemania los descendientes, los nietos de los nazis que no habían reconocido el daño que habían hecho, que lo veían como algo que habían asumido y que pensaban que estaba bien, o sea, el daño que habían hecho no lo habían asumido, ¿no? Bien. Los nietos, por amor a sus abuelos, muchos, o sea, hubo una ola de suicidio en Alemania cuando empezaron los nietos a tener 15, 18 años, 20, que Bergelinger entendió ese amor a los abuelos y el vínculo del abuelo al nieto. Y el nieto en esos casos decía, querido abuelo, yo llevo tu culpa, llevo lo que has hecho y voy a pagar yo por ti en tu lugar porque te amo. ¿Vale? Y entonces se suicidaban porque ¿cómo pagar un asesinato si no con la propia vida? Entonces allí es donde empezó a descubrir la presencia de vínculos muy especiales con los abuelos y bisabuelos, sobre todo con los abuelos, ¿no? Como por encima de los vínculos de los padres. Quizá porque con los padres tenemos todo el guión de vida, los mandatos, una cercanía muy profunda, pero luego hay unos vínculos que van a dirigir nuestra profesión, cómo, qué vamos a elegir, cómo vamos a vivir. O sea, por ejemplo, esa decisión de morir o de... a ver, os animo a ver qué grandes decisiones habéis tomado en vuestras vidas. Decisiones, actitudes, orientaciones y cómo las unís a alguno de vuestros abuelos. Y si no lo sabéis bien, con vuestro guía podéis decir, a ver, este abuelo con qué va unido, esta abuela o esta reacción mía o esa profesión mía o esa tendencia al amor a los demás, ¿con quién va unido? O sea, por ejemplo, un abuelo arruinado puede ser el gran protector para la abundancia de uno de sus nietos o bisnietos. Un vínculo así. Y hay una proximidad enorme entre abuelos y nietos.
sí. Y muchos, mirad, hay otra cosa. Los que estáis aquí escuchando, casi 300, estáis en un gran camino de crecimiento. Ese anhelo de crecimiento no ha nacido con ustedes, no. Lo hemos recibido desde atrás. Y desde atrás es un anhelo de crecimiento que existe desde hace varias generaciones, quizá muchas generaciones. Y a nosotros nos ha alcanzado. Y cuando testáis o representáis cuál es el ancestro más próximo que tenga ese gran crecimiento que vosotros ahora estáis siguiendo, veréis que es un abuelo o una abuela. Casi siempre, si no es el bisabuelo o un bisabuela. Pero casi siempre se trata de el crecimiento de uno de nuestros abuelos se ha heredado para que sigamos ese camino abierto hacia más amor, más grandeza, más servicio, ¿no? Entonces, el vínculo con los abuelos es algo muy hermoso, como muy gratuito, muy genuino, muy hermoso. Gracias por la pregunta. No me la esperaba, qué bien. Y ya lo has dicho un poco, pero con esos abuelos y con esos padres de nuestros padres, nosotros somos la reconciliación de nuestros padres. Yeah. Somos la reconciliación de los dos sistemas que en el fondo cada uno de ellos era ya reconciliación de dos sistemas. Entonces, somos reconciliación de 2, de 4, de 8, de 16 sistemas. Sí. Y lo que no reconciliamos con ellos, con nuestros padres, con nuestra infancia, con nuestro pasado, lo vamos a llevar a la pareja. Y hoy, hombres y mujeres, estamos también ante desafíos y retos importantes como para poder crear ese proyecto de pareja que tenga un poco más de éxito. Sí, sí. Es la gran oportunidad de crecimiento de la pareja. Pero aunque uno no esté en pareja, puede crecer totalmente, pues reconciliándose con todo su entorno y observando qué reacción tiene con cada uno, ¿no? En la pareja, pues claro, primero vamos a tender a imitar a nuestros padres. Pero lo curioso es que no tanto a un nivel consciente, sino a un nivel sutil. Hay como algo como, mis padres no tuvieron proximidad, bueno, pues entonces yo tampoco. Y cuando descubrimos un poco las patologías de nuestra pareja, hay como una autosatisfacción, no lo hago mejor que mis padres, cómo los amo, pero eso a un nivel muy arcaico, muy infantil. Pero uno se tranquiliza de un modo arcaico por lo que no consigue con su pareja. Y entonces cuando decides estar en el adulto, ver al otro exactamente como es, olvidarme de mi imitación de mamá y papá o de mi compensación, porque es tan infantil hacer exactamente lo contrario que imitar. Y entonces, al cabo de un tiempo, de bastante tiempo, me doy cuenta. Y quizá pueda representar, voy a representar a mi pareja. Y yo delante de cómo me ve, cómo me percibe, ay. Y descubro cómo me ve el otro y cómo veo yo al otro. Y también
quizá durante muchos años al principio es que no vemos, sino que proyectamos nuestras necesidades, porque al principio casi siempre proyectamos a los hombres y las mujeres también sobre el otro la gran mamá que yo deseaba tener. No veo al otro, sino veo a lo que yo necesitaría compensar gracias al otro. No veo sus necesidades o su originalidad, sino lo que yo proyecto, lo que yo necesito. Bien, entonces al cabo de un tiempo, pues uno crece gracias a las crisis y empieza a mirar al otro. Y hay algo que me parece muy bonito, que la pregunta, eh, eh, que alguien me haga la pregunta, ¿quién es tu mejor amiga? Mi marido. Me parece gran belleza, profundidad total, entrega real, interesarme por el otro con la gratuidad que se tiene con un amigo, con una amiga, un amigo. Es una relación como gratuita, me intereso por ella, la amo como es, no le pido que me haga favor, no, la aprecio como es. Y llegar a esa relación con la mirada abierta al otro tal como es. Y crear así una relación de igual a igual. Cuando somos conscientes es lo que deseamos realizar. Entonces, claro, es como digo, cuando somos conscientes. Porque hasta que seamos conscientes, nos dejamos llevar por todas las opiniones, todos los clichés, estereotipos, que los hombres son así, que las mujeres son así. Y nos vamos identificando con eso. Pero bueno, hasta que la vida ya nos da de bofetadas para empezar a ser nosotros mismos. Y ver que el otro, ay, pero es muy interesante, sí, tiene un camino como yo, también tiene un propósito en la vida, que no es exactamente el mío, pero a ver si puedo profundizar en el suyo. Veo que tiene una sensibilidad muy grande, pero que es diferente, que no la expresa como yo. Sí. Mira, es que hay textos de Bergelinger que a mí me han ayudado mucho. O frases que decía que no hay personas más diferentes que un hombre y una mujer. Más que dos hombres muy diferentes serán 1000 veces más parecidos que un hombre y una mujer que se creen muy parecidos. Sí, y poder poco a poco aceptar, ver las diferencias, pero que son abismales en todo, en todo. Entonces, claro, eso quiere decir que relacionarme de verdad, yo mujer, con un hombre, no es fácil. Es una entrega real, presente, me abro al otro exactamente como es. Como haría yo como con, no sé, un nuevo amigo o una nueva amiga o un extranjero, me abriría, no sé decirlo, me abriría. Y en el fondo, al principio parece un poco difícil, pero cuando estamos abriéndonos al otro, lo que podemos experimentar es algo energético, que hay una sintonía entre los dos que lo facilita todo, que hace que las cosas fluyen entre los dos, porque le veo al otro, o sea, es como aceptar mirar a los ojos al otro y solamente ver lo que hay. No, no me proyecto, solamente lo veo a él, lo mismo que él me ve a mí.
y entonces las cosas empiezan a fluir. Pero estamos hechos de memoria, cantidad de memorias que en cada momento nos interrumpe este fluir y ay, ha dicho algo que ay, eso me engancha con un recuerdo malo de no sé qué, de no sé cuándo, de tal, de cual, con un juicio y ya, wow, estamos continuamente llamados a volver a la atención abierta, a la atención consciente en la relación con el otro. Hay un texto que Bergelinger tituló El extranjero, y para mí se aplica a la relación hombre-mujer. Es que dice, cuando vas a visitar a alguien diferente, a alguien de otro país, con otra cultura, te abres a él, vas a él con toda gratitud y todo respeto. Y durante el tiempo que estás con esa persona diferente, respetas todo lo que hay en su casa, con simplemente respeto y agradeciendo y comprendiendo que todo tiene un pasado, una fidelidad, un sentido. Y después cuando saldrás, te habrás enriquecido de todo lo nuevo que eso te está aportando. Pues en la relación entre hombre y mujer hay mucho, mucho de eso. Mucho de eso. Bueno, Sí. Brigitte, el tiempo se va Ah, pasando. Has, sí. sí, has hablado de muchas de las cosas que te tenía pensado preguntar y de la responsabilidad individual, de cómo crecer respetando a través de nuestras diferencias. Y mi última pregunta iría enfocada que no debemos olvidarnos lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos, a los venideros, con todos estos desprecios, exclusiones y rechazos. Sí, y bien, hay por un lado lo que se dice, pero por otro lado lo que más se transmite es lo que se vive. Es lo que más se transmite. Entonces, muchas de vosotras y vosotros lo habréis comprobado. Si en una familia uno de los padres rechaza totalmente algo, uno de los hijos tendrá afición total a ese algo. Los hijos están aquí, su destino primero es compensar lo que ocurre entre los padres. Los hijos no están libres, lo mismo que nosotros con nuestros padres. Nuestros hijos van a compensar todo lo que no hemos vivido en el respeto y en el amor con nuestros padres. En general, los hijos, mira, tienen una relación curiosa porque aman a sus padres por igual, pero aparentemente se van a identificar con el progenitor de más poder, pero profundamente se van a identificar, van a vivir todo lo que es aparentemente negativo del despreciado. Para compensar, por amor. Si, por ejemplo, el padre bebe o fuma y la mujer desprecia el beber o el fumar, uno de los hijos o todos van por compensar, aparentar exactamente la misma moral que la madre, pero van a tener compulsión a la bebida o compulsión al fumar. Y no podrán hacer otra cosa porque es su amor a los dos. Demuestran su amor a uno de un modo y el amor al otro así, ¿no? Nuestros hijos Bueno, Brigitte, necesitan... Sí, vale. Yo no, diría, no, no. Sí, la realidad. El principio de realidad es fundamental. Entonces, vemos, la madre somos la que permite al hijo acercarse al padre. Al hijo o a la hija le permitimos nosotras
acercarse al Padre. Y es algo fundamental que los hijos puedan abrirse a la Madre y al Padre. Es fundamental para su futuro y para el futuro de la humanidad. Es lo más inquietante actualmente. Estamos preparando unas generaciones venideras con un sufrimiento y con una tendencia psicótica que da miedo. Pero sabemos que todo es así, y que quiere decir que esa tendencia psicótica va a permitir mucha sanación, mucha sanación. No sabemos cómo, pero mucho. Bueno, José Antonio, ¿dónde nos has llevado? ¿Dónde nos has... Bueno, quería agradecer a dónde nos ha llevado y lo que nos ha atravesado de ese campo que sabes que nos ha juntado y que nos tiene ahí, que nos guía juntos, como bien dices, al servicio, ¿no? Uno de tus legados es esos ejercicios que nos has transmitido. Y a mí es como un pequeño ejercicio que, seas hombre o seas mujer, cuando mires al otro sexo, ves a otros seres humanos, a veces aunque no se lo pueda decir uno, ¿no? De palabra, consentirlo y decirle tan simplemente gracias por ser como eres. Eso es. Y con eso también te dejo a ti que quieras, si quieres concluir con algo ante este encuentro que para mí ha sido súper sencillo. Eres una maestra en hacer sencillo lo complejo. Bueno, y tú también, José Antonio, tu apertura facilita, sincroniza todo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Todo es como tiene que ser. Y poder descubrir que el otro es como tiene que ser. Eso es lo más difícil. Sustituir la crítica por, aunque no entienda, es exactamente como tiene que ser. Y cuando lo vivo una y otra vez, la relación se transforma. Y la otra persona a la que igual no lo dices, pero lo piensas por él. Gracias por ser como eres, porque eres como tienes que ser. Esa frase se transforma al otro, le ayuda a ser como tiene que ser. Así que adelante con ese proyecto que tiene cada uno de facilitar la vida a todos y a preparar una nueva humanidad en el sentido de más respeto. Y disfrutando ser cada uno como es, y gracias por ser exactamente como eres, José Antonio. Gracias. Muchas gracias, Brigitte, que ha estado aquí. Siento no haber podido leer las preguntas, el tema ha ido fluido de una manera muy natural y te agradezco, Brigitte, enormemente. Este momento lo guardaré en un lugar muy especial en mi corazón y sigue la vida. No, eso es, seguimos viéndonos y viviendo juntos al servicio, todos juntos al servicio de la vida. Nos vemos pronto, Brigitte. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Estéis donde estéis. Muchas gracias. Y cuando vayáis esto. Gracias. Gracias.